Bienvenidos a una nueva edición de Chile Alimenta Sostenible, aquí por Agricultura TV, también por Radio Agricultura. Nos pueden ver a través de nuestra plataforma de YouTube. También nos pueden ver a través de Sapin TV y también a través de todas las plataformas que tenemos, porque se puede ver en todas partes, televisión regional, etcétera. La verdad que no hay excusa para no vernos, y ahí estamos haciendo el Chile Alimenta Sostenible y junto a mi amiga María Emilia Undurraga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Mary? Hola Francisco, buenas noches. Aquí otra semana más para hablar de este Chile que alimenta sostenible. Grandes invitados hoy día, va a ser interesante esta conversación, así que un gusto. Oye, el otro día andaba medio apagado y llegó en la semana y me pego un tremendo cabezazo contra un árbol, y ahora que prendido me tuve que maquillar ahí porque tengo un mapa, dicen que parezco Mikhail Gorbachev en los 90, el último presidente soviético. Me dijo mi hijo, que es muy histórico, que tenía como un mapa de Latinoamérica metido acá en la cabeza. Yo tengo lo mismo en la frente ahora. Pero casi no se ve, ¿eh? Casi no se ve, ¿no es cierto? Así es. Pero es como que me pusieron cuerda, así que vengo más acelerado hoy día. Y con amigos, con obviamente entrevistados interesantes, entretenidos, con temas súper clave. La semana pasada se aprobó, después de mucho tiempo, ¿no es cierto?, que venía pendiente esto, la ley de riego. En el fondo se generó esta extensión de la ley de riego por otros 7 años más, pero con una cierta, también con algunos cambios, ¿no es cierto?, con algunas reformas tendientes también a favorecer a la agricultura familiar. Y bueno, y teníamos la misión, obviamente, y las ganas de poder tener en nuestro programa al director de la Comisión Nacional de Riego, o secretario ejecutivo se dice, pero en el fondo en rigor es el director de la Comisión Nacional de Riego, Wilson Ureta. Bienvenido, Wilson, a Chile Alimenta Sostenible. Muchas gracias. Bueno, un saludo a ustedes dos y a las personas que nos ven en todas las plataformas. Muy buenas noches, Wilson. Qué gusto estar acá. Y empecemos ya a conversar del agua, quizá el gran desafío de la agricultura. En este programa, casi todas las semanas, Wilson, decimos, esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Cuéntanos, ¿cómo fue la tramitación de la ley? ¿Qué cambios trae? ¿Qué nos puedes contar sobre este proceso? Bueno, lo primero es señalar lo contento que estamos nosotros como gobierno y como Ministerio de Agricultura, y también hemos recibido ese buen espíritu también de los agricultores, que están muy expectantes con la tramitación de la ley. Bueno, tú lo sabes muy bien, iniciaste ese proceso y bueno, nosotros fue un proceso largo, fue un proceso también de mucha conversación con todos los sectores políticos para lograr un acuerdo transversal. Esto fue aprobado unánimemente en el Senado y también con un apoyo transversal en la Cámara de Diputados, y principalmente tiene 3 cambios. Lo podría definir en esos 3 cambios. Lo primero es redefine cómo se catalogan los beneficiarios, el tipo de escala. Antes era por superficie beneficiada y hoy día es por ingreso. Además, que focaliza los recursos en los pequeños y medianos agricultores, y además incentiva los beneficios en la organización de usuarios de agua, en las obras comunitarias. Por otro lado, amplifica la cantidad o los tipos de proyectos susceptibles a bonificación, integrando proyectos, por ejemplo, de recarga de acuíferos, de solución a la naturaleza, y modifica la estructura de los programas para pequeños agricultores también, aumentando el tope de los montos a los que pueden postular con beneficios, o sea, con requisitos más simplificados. Y el tercer punto es que integra algunos requisitos ambientales adicionales, algunas consideraciones ambientales, por ejemplo, relacionadas al riego, a las bonificaciones en riego en laderas, a la protección de humedales y también a la consideración de la comunidad, al menos como un mínimo establecimos, para que puedan participar siendo informada de los proyectos más grandes que se implementan en la ley de riego. Uh-huh. Interesante lo que comentabas de que esto se haya amplificado también a temas como la infiltración de acuíferos. Yo me acuerdo del año tipo 2011, cuando Patricio Crespo empezó a hablar de infiltración y nadie lo pescaba mucho, y resulta que era súper importante también. Y después se generó un estudio por parte de la Comisión Nacional de Riego, pero demoró en partir ese estudio como 6-7 años, o sea, pasaron otro gobierno y medio para que eso ocurriera. Continúa ahora también, hay estudios que la Comisión ha tenido al respecto, y ahora qué bueno que pueda estar dentro de lo que se puede bonificar también para poder tener acceso a financiamiento a este tipo de obras que son súper necesarias. Cuéntanos, ¿eso se agrega ahora, Wilson, que ya se podían bonificar desde antes, y por lo tanto el abanico completo de obras que se pueden bonificar el día de hoy? ¿Cuáles son? Eso es súper importante, porque no se agregaron tipos de obras a las
las más conocidas, que son la obra de conducción, de acumulación, y las obras de riego, los sistemas de riego tecnificado, que son donde la Comisión Nacional de Riego invierte la mayor parte de sus recursos. El 60% aproximadamente de los recursos de la ley de riego va a la organización de usuarios de agua, o sea, obras civiles, obras extrarrediales. Y eso es algo para nosotros muy importante, porque es en lo comunitario donde nosotros vemos que está el futuro también de la ley de riego. Está en enfrentar el cambio climático, por ejemplo, con obras de regulación, de acumulación. Nosotros creemos y también nos hacen ver las organizaciones al respecto de esto, la ley de riego es una ley de inversión privada, entonces nosotros también nos guiamos mucho por lo que requieren las organizaciones. Entonces, por ahí es algo que nosotros quisimos sustentar y reafirmar con los parlamentarios también, de que ese es el principal foco de la ley de riego, y además la obra de riego tecnificados, que son la otra, el 35% de la ley de riego, y eso ahora va a ser complementado con proyectos de solución a la naturaleza, con recarga de acuíferos, y también con una línea donde la ley de riego y la Comisión Nacional de Riego creemos que no estaba bien adaptada, que es cómo abordar las emergencias. Estos eventos extremos, la Comisión Nacional de Riego es un servicio abocado al fomento productivo. Y creo yo que también a la reconstrucción cuando eso es necesario, pero la emergencia tenía ciertas limitaciones. Dependemos del Consejo de Ministros de la CNR para actuar para condiciones especiales. Ahora se va a implementar un sistema donde podemos actuar rápidamente y luego, ir a hacer las consideraciones al Consejo de Ministros. Es algo que pasó ahora. Por ejemplo, en julio nosotros tuvimos que esperar y poder constituir el Consejo de Ministros para aprobar unas condiciones especiales para los concursos de ley de riego, y aún así no se cumple con esa flexibilidad que se requiere para abordar estos eventos. Claro, para dar un ejemplo, tenemos el ejemplo justamente muy reciente de lo que pasó en el mes de junio con estos temporales. ¿Cómo se ha ido cubriendo eso? ¿Cómo ha sido ese proceso? Seguramente estos 2 meses en paralelo a tener que estar tramitando esta etapa final de la ley, has tenido que dedicar mucho tiempo, tú y tu equipo, justamente a poder ir sacando adelante concursos especiales para poder ir haciendo rehabilitación de obras y canales de riego. Así es. Bueno, lo que sucedió es muy excepcional. Es un evento que, según información de la Dirección General de Aguas, tiene una recurrencia de 200 años lo que sucedió en el caudal. Entonces es algo que es una catástrofe en el mundo del riego. Y nosotros lo que hemos dispuesto es en la primera etapa con 13.400 millones de pesos para la rehabilitación inicial de canales, enfocado primero en que el agua llegue a los predios. Eso es el objetivo que nos propusimos. Y ahora en la siguiente semana anunciaremos las medidas ya más asociadas a la reconstrucción. Tenemos más de 200 canales que sus bocatomas fueron destruidas. Claro. Entonces, y en paralelo en eso, estuvimos discutiendo la parte final de la ley de riego, en donde también se manifestaron estas dudas en la etapa final. En la comisión mixta, era como si esta nueva ley era capaz de afrontar estos eventos. Yo creo que sí, porque nos da más flexibilidad de, por ejemplo, tener medidas especiales en el mecanismo de asignación de recursos. La ley de riego funciona en base a bonificación, luego se construye la obra y al final, cuando la obra está construida, se paga. En el caso de la emergencia, ese mecanismo no es el más apto, porque la gente, se le destruyeron las casas o se destruyó el sistema de riego y el capital inicial no lo tienen. Entonces eso es algo que vamos a tener que trabajar nosotros ya a nivel reglamentario y del diseño del programa mismo. Bueno, y esa es la complejidad quizás del tema del cambio climático y específicamente del agua, que definitivamente no es una emergencia. O sea, estamos hablando de un cambio estructural, y el servicio está en esa dualidad que por una parte hay que hacerse cargo de la emergencia, como decías tú, pero lo más importante y el corazón es cómo nos adaptamos de forma contundente a esta realidad que llegó para quedarse. Y en ese sentido, Wilson, ¿cómo has visto tú la demanda de estos proyectos a lo largo del país? ¿Cómo ha estado este tránsito, diría yo, de proyectos que antes no veíamos en el sur y que hoy día cada vez son más recurrentes? ¿Lo ven, lo están viendo en las regiones que, no sé, lo hemos conversado en otras oportunidades, los ríos, los lagos, regiones que no tenían riego tecnificado y que hoy día, si quieren seguir produciendo alimentos para todos los chilenos, van a tener que transitar en ese proceso? Yo creo que es súper relevante lo que acabas de decir tú, que en la CNR
y la ley de riego nacieron con un objetivo de maximizar la superficie de riego, un objetivo de fomento a la inversión. Hoy el escenario es un poco distinto. No es solo eso, o sea, también, obviamente, y tú lo mencionaste al comienzo, que el agua sirve para producir alimentos. Yo creo que eso es súper relevante. A veces las personas ven el alimento en los supermercados, pero obvian todo lo que ocurre anteriormente. Y el agua sirve para eso en la agricultura. Pero hoy el escenario yo creo que hay que ampliarlo, hay que ampliar el concepto para qué sirven estos instrumentos, y la ley de riego también es un instrumento de adaptación al cambio climático. Claro. Entonces, nosotros tenemos que trabajar bajo esa perspectiva de que dónde están los problemas de escasez de agua o los problemas derivados de eso en la agricultura, y en base a eso también la política pública tiene que actuar. Es muy gráfico el caso de la región de los ríos y los lagos, en donde la inversión de la ley de riego ha subido en los últimos 3 años alrededor de un 40%. Claro. Y además se cruza eso con realidades que son difíciles de afrontar para el Ministerio de Agricultura, que son que los derechos de agua no están disponibles, que no existe infraestructura asociativa. En la zona central es muy clásico lo que existen los canales, los grandes canales o los embalses. En la región de los ríos y los lagos, incluso Aysén y Magallanes. Nosotros el año pasado se bonificaron alrededor de 150 millones de pesos en Magallanes. Este año vamos en 600 millones de pesos. Entonces eso muestra también las realidades, pero nos enfrentamos a soluciones que son individuales y que requieren esa mirada como de Estado, esa mirada de política pública a largo plazo, como tiene que ser el enfrentar el cambio climático, para encontrar soluciones más estructurales. ¿Por qué razón, Wilson, crees que te debo hacer esta pregunta? Porque me ha llegado por WhatsApp varias opiniones al respecto. Es que, ¿por qué razón crees que hay algunos grupos que, a pesar de estar en unanimidad en el Parlamento, se oponen aún a cómo quedó esta ley de riego? Me refiero, por ejemplo, a la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, la GRID, donde participan parte de los proveedores de la industria, por otra parte también algunos académicos, expertos del sector riego. ¿Por qué crees que ellos han insistido en este argumento como de que no respondería al espíritu original de la ley? Sí, son esos grupos. Fedefruta también manifestó en su momento al final de la discusión algunas discrepancias, centrado básicamente en que los beneficiarios de los proyectos intrapediales se focalizó el grupo de beneficiarios hasta el grupo de 50.000 unidades de fomento de ingresos anuales por venta. Y ese corresponde al grupo medianas 1 dentro de las categorías del servicio de impuesto interno. Yo creo que hay la diferencia que tenemos es por el objetivo de la ley, porque se esgrime que el objetivo de la ley es otro, pero ese es el objetivo que tenía la antigua ley. Este es el objetivo de la nueva ley, de enfrentar el cambio climático y la eficiencia hídrica, sobre todo focalizando la atención en los proyectos individuales, en los grupos que poseen una menor eficiencia hídrica. Las empresas, porque ya está a ese nivel de ingresos ya son empresas, que las empresas más grandes poseen un mucho mayor nivel de tecnificación hoy en día, incluso las más grandes cercanas al 90%. En cambio, los pequeños y los medianos tienen un 10% de tecnificación y los medianos entre un 30% y un 40%. Entonces, ante la existencia de recursos escasos del Estado, hay que focalizar en esos grupos donde va a tener mayor repercusión. Punto aparte, están las obras extrapediales, que ahí están todos. Y eso es súper importante destacarlo. Yo creo que ahí nosotros pusimos mucho énfasis porque habían discrepancias entre los parlamentarios de que en las obras extrapediales el beneficio es para la comunidad. Entonces ahí nosotros defendimos en todas las instancias de que eso tenía que permanecer igual. Ahí nos referimos, por ejemplo, al revestimiento un canal de riego. Yo recuerdo todavía esa discusión, y estábamos conversando antes de entrar acá. Sí. Recuerdo esa discusión que era bien ideologizada, pero al final bien urbanizada, de un desconocimiento de lo que ocurre en los territorios, en las cuencas. Cuando me acuerdo que nos enfrentamos a discusiones como, oye, solamente el canal hay que bonificar a los pequeños, a los medianos, y si es que hay un grande no se puede bonificar. Es no entender lo que ocurre en la realidad en las cuencas, además que cuando uno ve los canales, los más beneficiados del revestimiento son los que están al final, los coleros, como dicen en el campo, y esos coleros en general son las pequeñas agriculturas. O sea, no entender esa integración natural que da el territorio, donde se comparte, es como un camino. Es como si yo pavimento este lado, no, aquí me salto porque él podría pavimentar.
y en el fondo es llevar a un beneficio personal, que por cierto se ejecuta así, pero finalmente el beneficio, como decías tú, Wilson, es un beneficio país. No estamos hablando de un subsidio solo a una persona, sino que esa persona está produciendo alimentos, está produciendo desarrollo, y eso es lo que queremos, no solamente en Chile, en el mundo, bonificar. Cuando uno ve las leyes de riego en otros lugares con bonificaciones similares, uno ve que tienen un espíritu país, no un espíritu sectorial. Tenemos que avanzar mucho y es parte de lo que hacemos en el programa, Wilson, que es cómo visibilizamos que esto no es interés solo de unos, sino que finalmente va en este desafío global que es alimentar. ¿Cómo ves tú en esa discusión ese seco urbano? ¿Te ha tocado en esta ocasión, te ha tocado en otras ocasiones en el comité de ministros de la comisión o en otras instancias? Todos los días. A los que nos apasiona el campo y el desarrollo agrícola y rural. Yo creo que es importante hablar también de que esto ayuda al desarrollo rural, de la calidad de vida de las personas, no solo de la actividad económica. Uno se topa siempre con eso porque es la mirada del campo, del uso del agua o de la comercialización es muy distinta a la que en la ciudad. En la ciudad sí priman los objetivos individuales. En el campo es clave la asociatividad. Entonces, yo creo que eso es algo que todos los que hemos trabajado, que hemos pasado antes y ahora y después, es algo que siempre nos vamos a tomar con una barrera. En la discusión parlamentaria, por cierto, se dio, era difícil explicar que en el fondo, si es que uno excluía en las organizaciones también a los agricultores más grandes, no iban a postular. Es así de simple, porque las decisiones de las organizaciones se toman en función de los derechos de agua, en proporcional. Otra discusión es cómo están repartidos, y esa es otra conversación que se está enfrentando en la discusión también de la aplicación del Código de Agua y en términos de equidad, que yo creo valorable tenerla, pero hoy en los canales al interior, los agricultores más grandes son los que corren con los gastos de las postulaciones. Entonces, yo creo que también es importante verlo de esa perspectiva. Buscamos también el hecho de que si los grandes no participan, era un desincentivo a la eficiencia hídrica, que era uno de los objetivos también. A diferencia de los proyectos individuales, que nosotros creíamos que era mucho más claro que había un sector que podía financiar por sí mismo los proyectos. De hecho, en los proyectos individuales, solo el 0,6% de los potenciales postulantes, nosotros hicimos conservadoramente, pudimos presentar un universo de potenciales agricultores postulantes de cercano a los 280.000 agricultores individuales, incluyendo INDAP, los pequeños no INDAP, los medianos y los grandes. Y de esos, solo 1.600 que han excluido la ley de riego, o sea, el 0,6%. Y son el grupo que puede costear por sí mismo y que lo ha hecho a lo largo de la historia, ha financiado sus propios proyectos. Pero eso es muy distinto a la realidad de las organizaciones. Las organizaciones, había un concepto que primaba y que, insisto, yo creo que era difícil explicar algo. Era difícil convencer que no. Hablaban de que si había un agricultor grande entre medio, ese sector no se podía revestir. ¿Y qué pasaba si en ese sector no se pierde el agua? Entonces, bueno, pero se logró. Se logró juntar intereses que eran bien distintos. Desde intereses que no querían ley de riego, que no se renovara, a intereses que la ley de riego siguiera exactamente igual como venía de antes. Entonces, yo creo que ese es un mérito, y nosotros nos sentimos bastante orgullosos de también haber logrado ese apoyo transversal con una confluencia de ideas. Qué importante está el poder aclarar en el fondo también esta diferencia entre las obras extraprediales y las intraprediales, entre lo que está pasando en la conducción, por ejemplo, en que están todos incluidos, ¿no es cierto?, que la organización independiente de quienes estén adentro, porque adentro hay grandes, pequeños, medianos, y no se puede discriminar, ¿no es cierto?, de la conducción es para todos, es como una gran carretera, ¿no es cierto?, y cuando uno va en la calle nos lo van a decir, bueno, tú traes una camioneta grande, así que no la puedes usar, ¿ah? Entonces es para todos. Y por otro lado, las obras dentro del predio, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con la tecnificación del riego, y que ahí efectivamente hay un cambio en la ley que aclaró ese punto, y yo creo que era importante aclararlo. Justo con eso quería preguntarte en algo un poco más lúdico desde lo personal. ¿Qué ha significado para ti este año
y medio más o menos, ya poco más de año y medio, trabajando en la comisión dentro del Ministerio de Agricultura, desde lo profesional, desde lo vocacional, ¿no es cierto?, que has estado ligado siempre profesionalmente tú al área del riego. ¿Qué ha significado poder contar con estas herramientas justamente desde lo vocacional en un periodo en que está la discusión más macro, más política por el tema del agua, mucho más vigente que siempre? Pero tú eres, quizás a través de la comisión, y tu equipo en el fondo a través de la Comisión Nacional de Riego, son quienes tienen las herramientas con las que la ley proporciona para poder bonificar, ¿eh? Bueno, yo lo diría en dos etapas, como quizás todo el mundo político. La primera etapa, hasta el 4 de septiembre del año pasado, fue muy difícil el poder dialogar. Yo creo que es algo, yo creo que es bien importante. Y no es trivial que nosotros, nuestra indicación sustitutiva a la ley del riego la ingresamos el 5 de septiembre, el día después. Porque en ese momento, muy notablemente también se abrió las puertas del diálogo. Y en ese momento nosotros dijimos, ya entonces acordamos con todos los sectores ingresar ahí la discusión, porque, o sea, la indicación, porque en ese momento ya están las condiciones para conversar sin todo el ruido de la discusión, sobre todo el tema de la propiedad del agua, que era bien importante. Bueno, ha sido un año bien fructífero, muy gratificante para mí y para todo el equipo de la CNR. Yo trabajo en esto hace 15 años, pero es muy distinto trabajar en el sector público. Es otro, la recompensa es muy distinta. A mí, yo les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la ley de riego y tiene que ver con lo que vamos a hacer en los próximos años también. Yo trabajaba mucho por el lado de hacer estudios. Nosotros hacemos, tanto en el tema de riego como en agua lluvia, en sistemas sanitarios rurales, trabajaba mucho eso, pero siempre nos llama la atención que a veces las soluciones para los pequeños agricultores eran muy acotadas y perpetuaban una situación de los pequeños agricultores, incluida la CNR. El programa Pequeña Agricultura de la CNR, que tiene requisitos simplificados y más facilidades, solo podía acceder a una agricultura a proyecto hasta 400 UF. Y hoy, con los precios de hoy, porque en el fondo el aumento de los costos de los materiales en la agricultura y en el riego es más que el aumento de la UF. La solución era muy no diría precarias, pero sí no daban la posibilidad a los agricultores de dar un salto. Y eso yo lo veía en el día a día. Hoy, en el lugar que me encuentro, algo que me llena de orgullo es que poder ser parte de generar una solución a los agricultores y sobre todo a los pequeños que puedas dar un salto. A mí me gustaría que cuando nosotros podamos evaluar la ley de riego, que es parte del acuerdo también, que la ley tiene que ser evaluada, no solo renovada. Es que veamos que agricultores pequeños estén en mucha mejor condición en el futuro y que potencialmente puedan pasar a ser medianos y ya dejen de depender de la acción tan fuerte del Estado y puedan desarrollar su actividad económica. Eso, en cierta forma, yo creo que damos un pie con la nueva ley de riego de subir de 400 UF a 1000 UF el tope para los proyectos de pequeña agricultura. Y bueno, muy expectante cómo eso va a ser recibido, yo creo que muy bien, y el salto que puedan dar pequeños agricultores. Para eso el instrumento, para el fomento a la inversión. Oye, Wilson, y en ese sentido, con ese salto, ¿cómo es la coordinación con INDAP, el servicio que está apoyando a la agricultura? Vemos que estamos en este cambio climático que exige que tengamos mejores obras, pero también con las temperaturas y con las condiciones climáticas, en muchos casos vamos a tener que cambiar especies, vamos a tener que cambiar los cultivos. ¿Cómo es esa vinculación entre la Comisión Nacional de Riego y el área de fomento del INDAP que está viendo el tema de la diversificación? Eso es clave. De hecho, en la ley de riego se incluyó un artículo en donde a nosotros nos insta a tener convenios con INDAP yo diría en el espíritu, siempre en el Congreso se habla del espíritu de la ley, en las conversaciones en el fondo es en dos perspectivas. Una, en trabajar en conjunto los proyectos mismos de riego. Por ejemplo, INDAP poder desarrollar estudios que después puedan ser financiados con la ley de riego de proyectos más estructurales para organizaciones de agricultura INDAP. Pero por otro lado también en la coordinación para seguir el ciclo. Por ejemplo, la ley de riego que financia un grupo de agricultores del INDAP y después el INDAP haga el seguimiento, implemente las capacidades productivas y sobre todo con la perspectiva que mencionas tú. Ojalá nosotros podamos
también generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. El INDAP está trabajando muy fuerte en la transición a la agricultura sostenible, enfoque de agroecología también, y también las redes para lo que se denomina los circuitos cortos, que se llama, que es que la producción la producción agrícola tenga un destino claro, cercano, accesible al resto de la población para adquirir alimentos de calidad. Pues lo que mejor hacen los pequeños agricultores son alimentos de calidad, pues, productos y con valor agregado. Así que nosotros estamos trabajando fuerte con ellos. De hecho, tenemos una mesa permanente de coordinación nacional y regional para también llegar con soluciones complementarias. El programa de Riego INDAP es un programa muy fuerte y hemos tratado de que no compitamos por los mismos agricultores, sino que generemos soluciones complementarias y el INDAP a su vez después seguir con la siguiente etapa. Para ir cerrando ya nuestra entrevista, Wilson, ¿algún concurso de la comisión que esté abierto en este momento o que esté por abrir y donde se pueda hacer un llamado a que puedan postular? Yo destacaría 3 concursos. Pero primero, invitarlo a la página web de la CNR, www.cnr.gov de gobierno.cl, y están todos los concursos ahí. Pero destacaría 3. El primero es el de emergencia de Ñuble Biobío, que cierra el 16 de agosto, con requisitos simplificados para la limpieza y rehabilitación básica de la obra de riego extrapedial. Tuvo mucha demanda el de los de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. Este es el último, y además que integra un grupo para rezagados de las regiones anteriores. El segundo es el concurso del programa Pequeña Agricultura y el Plan Buen Vivir, ¿ya? Con recursos para todo el país, para todas las regiones, pero en especial para la región de la Araucanía y Biobío en el marco del Plan Buen Vivir. Y el tercero es algo que a nosotros nos llena de bastante satisfacción, que yo creo que va a ser muy exitoso, el primer concurso para cooperativas, para agricultores cooperados y cooperativas, dirigido especialmente para ellos, que también cierra el próximo mes, y las bases están en la página web de la CNR, además de concursos mujeres, que ha sido muy destacado transversalmente en el gobierno, que bueno, ha sido de verdad, ha puesto a la mujer en un lugar más destacado del que nunca tuvo en la CNR, que era una institución mucho más centrada en los concursos, en los tipos de obra, que en las personas. Y eso es algo que también me gustaría destacar, que la CNR también le hemos tratado de dar un enfoque centrado en los agricultores y agricultoras, y no tanto en las obras. Las obras son para ellos, y eso es lo importante. Muchas gracias, Wilson. Ha sido muy interesante esta conversación. Sin duda el agua es el gran desafío, no solo para los agricultores, sino que para alimentar a las personas en Chile y en el mundo. Tenemos que estar orgullosos que muchos de esos proyectos nos permiten producir frutas, semillas y distintos productos que llegan a distintos países y nos enorgullecen a través de esa imagen país. Así que muchas gracias, Wilson, por esta conversación. Seguro vamos a tenerlo más adelante con nuevos concursos, así que un gusto y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes también y a todos los que nos pudieron ver. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta con otra interesante entrevista. Y más, incubadora de innovación, más alimentos saludables. Somos una compañía que por medio de la innovación y la ciencia aplicada entregamos soluciones a la industria alimentaria, focalizándonos hacia una alimentación saludable, natural y sostenible, que responde a los desafíos del sistema productivo alimentario. Visítanos en www.imas.net y en LinkedIn imasfood. Y volvemos después de esta pausa para seguir conversando acerca de una exposición muy interesante que va a ser en un tiempo más. Ya vamos a presentar a nuestra nueva invitada, Carolina Uquillas, agrónoma, doctora especialista en fitomejoramiento. Muy buenas noches, Carolina. Bienvenido a Chile Alimenta Sostenible. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes y poder contarle un poco de esta iniciativa y lo que buscamos con esta actividad. Oye, ¿en qué consiste esto y dónde se va a realizar? Mira, Expo Verde Floral. Exacto. La Expo Verde Floral es una iniciativa que en realidad hace tiempo me estaban invitando a participar. La organiza la productora Fergin Ferias y yo estoy encargada de la organización temática. Y el foco de esta feria es
llevar el mundo rural al mundo urbano, pero de una manera entretenida y que sea apta para todos, para toda la familia, desde los niños hasta los papás. Esa es como la idea. Se realizará el 9 y 10 de septiembre en el Parque Araucano y la entrada es liberada a la comunidad, así que están todos súper invitados. Y durante esos 2 días vamos a tener, además de los expositores que van, gente del rubro de ornamentales, viveros, maceteros, artículos para terraza, pero queremos que sea más que eso, que solo ir a comprar tu planta, porque también van a haber productos del agro. Van a haber frutos secos, van a haber hortalizas, frutas. Las manzanas Pink Lady, por ejemplo, nos van a acompañar en esta oportunidad. Y esto va a estar amenizado durante todo el día con charlas de distintos ponentes que van a hablar de temas relacionados con la agricultura y los alimentos, pero de una manera simple y entretenida para que toda la comunidad lo pueda entender. Y eso era un poco mi deuda que yo sentía, que desde uno como ingeniero agrónomo y trabajando en empresas grandes y todo, uno participa mucho de estos eventos, pero siempre son dentro de nuestro propio rubro, ¿no? Claro. En una Fruit Trade o vas al PMA, ferias internacionales. La idea de esta Expo Verde Floral es llevar un poco de esto a toda nuestra comunidad para que se encanten con las plantas, vean lo versátiles que son y la cantidad de funciones que tienen. Y eso es lo que queremos transmitir en este evento. Y vamos a tener, como te digo, también talleres, catas de aceite de oliva, van a haber talleres para niños, que puedan mirar por el microscopio las partes de la planta y puedan entender, y música en vivo, así que va a ser un panorama muy entretenido para la familia y para que ojalá salgan con algo nuevo que descubrieron de las plantas, con algún aprendizaje. Oye, qué interesante, porque además da cuenta de la diversidad del mundo rural. La ruralidad es así, es de flores, plantas, de frutas, como decías tú. Van a ver, están también de los mismos productores, o sea, uno va a poder acceder a conocer a la gente que está en este rubro. Sí, exactamente, van a ver stand donde cada uno de los participantes, que nosotros le llamamos los emprendedores, a veces hay empresas que son muy grandes y otros que son emprendedores más chicos, van a estar ahí con sus productos y les van a poder explicar un poco a la gente cuando se acerque, hacerle preguntas de cómo lo logra. Vamos a estar vendiendo miel, se le puede preguntar, oye, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo hace usted la miel? Van a ver producción de hortalizas como tomates cherry, frutos secos, distintos productos derivados de la agricultura que muchas veces la gente no sabe que son derivados. O sea, mucha gente sabe que usamos ropa de lino y ropa de algodón y esto viene de las plantas. Exacto. Qué interesante, ¿eh? Sí, y lo que más me gusta es que es lo integral de la feria, porque en el fondo es una feria que integra desde el origen de la planta, o sea, desde la genética, ¿no es cierto? Y todo eso, y explicarle a la gente, incluso a los niños, cómo funciona eso. Exacto. Y por otro lado también al producto final y llegar al consumidor, la alimentación y también lo floral, o sea, están los dos aspectos, lo ornamental y también, o sea, centrado en la planta, ¿no? Centrado en la planta y poder ver todos los aspectos positivos que tiene también la planta y desde la naturaleza, desde el medio ambiente y no separando estos ámbitos como que estuvieran opuestos cuando son toda una misma cosa. Exactamente, y en el fondo mostrar lo valiosas que son, ¿no es cierto? Nosotros, los seres humanos, creemos que somos inteligentes y nosotros, pero en realidad nosotros dependemos de las plantas. Desde que estamos respirando, porque las plantas son las que producen el oxígeno que necesitamos en nuestro planeta, es decir, sin las plantas no hay vida. Claro. Y nosotros dependemos de ella también para la alimentación. Las plantas son la fuente de nuestro alimento. Las plantas son capaces de producir su propio alimento, son autótrofas, nosotros no. Por lo tanto, para nosotros sobrevivir dependemos, por una parte, que las plantas produzcan el oxígeno que necesitamos para vivir y respirar y nos generen el alimento, que es un poco el tema que ustedes han estado abordando en todas estas entrevistas, para nosotros vivir. Y por lo tanto, necesitamos cuidarla y aprender de ella. Las plantas además fijan CO2, y que si se eliminaran todas las plantas del planeta, esto del calentamiento global se aceleraría y de hecho no habría vida. El agua empezaría a hervir, alcanzaría estado de ebullición y el planeta no existiría como tal. Entonces, esos son las plantas. Esos son para mí las plantas, son fuente de vida, fuente de alimento
y que es un proceso ancestral. O sea, la agricultura tiene miles de años, empezó, no sé, desde 20.000, 9.000 años antes de Cristo, cuando el hombre pasó de ser nómade a ser sedentario y empezó a él a recolectar las primeras plantas y elegir lo que quería, y después de esas cosechas elegir las mejores semillas. Ahí de hecho empezó el mejoramiento vegetal, Claro. que suena como una tecnología súper novedosa, pero empezó ahí, o sea, Sí. hace 10.000 Oye, años antes de Carolina, Cristo. ya te vamos a preguntar del mejoramiento genético, pero antes de eso, yo estoy ahora en la Universidad San Sebastián y estamos justamente haciendo esas conexiones para no parcializar, sino que entender que somos uno y que esta interdependencia requiere una comprensión distinta, requiere entender los sistemas en su conjunto, esta unidad, que dependemos los unos de otros y que sin duda el medio ambiente es la base de eso y que tenemos que saber manejar, porque tampoco, y lo hemos conversado en el programa, de repente hay tendencia, y estábamos hablando con Wilson Ureta de la Comisión Nacional de Riego antes, Ya. esta visión tan urbana, de repente de este conservacionismo tan extremo que dice tenemos que salir de ahí, y sin entender que dependemos de eso, dependemos de ahí de los alimentos, dependemos de muchos materiales que nos permiten mejorar la calidad de vida, como decías tú, y nos conectan desde la madera para poder resolver el tema de vivienda y tantos otros usos, los servicios ecosistémicos, como decimos. ¿Cómo están ustedes trabajando con la tecnología, con la ciencia, para poder desde ahí, o a lo mejor en esta expo van a mostrar algo de cómo desde este sector, entendiendo el cambio climático, los cambios que estamos viviendo, tenemos que adaptarnos, tenemos que incluir esta investigación que nos permita continuar produciendo alimentos para todos? Parte de eso se va a abordar dentro de las charlas que vamos a tener durante el día, obviamente con un lenguaje mucho más simple. Esto va a ser una cátedra, digamos, pero un poco crear conciencia de la agricultura sustentable, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos que cuidar. Estuvimos hace poco en este seminario sobre el agua, de cómo desde el jardín que uno hace en la casa, ¿no es cierto?, tú puedes elegir, y hay una charla sobre eso, especies que son de bajo requerimiento hídrico, Claro. y son tan lindas y tan hermosas como otras, y no son solo las suculentas. Hay un montón de plantas, como por ejemplo, no sé, la lavanda, que son de bajo requerimiento hídrico, y tú puedes armar un jardín sustentable, un poco con esta conciencia, ¿no es cierto?, de ayudar a la naturaleza desde ese sentido. Además está toda esta nueva ciencia que se llama biofilia, que te dice que el ser humano, el estar en contacto con lo verde, con los vegetales, te ayuda a la concentración, te ayuda al estado de ánimo. Entonces las plantas nos proporcionan eso. Y además todo lo que se hace en ciencia con investigación, hay muchas plantas que son capaces de crecer en condiciones de estrés hídrico, en condiciones de alta salinidad. Entonces uno estudiando las plantas y todo esto desde el mundo de la ciencia, de la universidad o de los institutos de investigación, ¿no? Yo trabajé en línea, ahí es donde uno aprende cómo usar estas herramientas que tienen las plantas para poder sobrevivir y adaptarse a condiciones poco apropiadas, y cómo nosotros, aprendiendo de eso, podemos seleccionar nuestros alimentos o hacer cruzamientos dirigidos para que este nuevo producto, estos nuevos hijitos, tengan algunos de esos atributos, y así en el fondo poder ir adaptándonos a este medio ambiente que por culpa de nosotros mismos ahora se nos está haciendo más difícil, ¿no es cierto?, de que hay más salinidad, de que hay menos agua, de que hace más calor. Sí, claro. O sea, todo eso uno lo puede ir buscando en la naturaleza, y de alguna forma con todas estas estrategias usarlo para que los alimentos que produzcamos provengan de estas plantas, que les podamos ir ayudando a tener estas características o seleccionarlas con estas características. Esta Expo Verde Floral va a estar en el Parque Araucano, que es un lugar muy abierto, ¿no es cierto?, muy ciudadano, disponible para todos, grandes y chicos. Y bueno, ¿y qué actividades y qué charlas en específico también? Porque va a haber cosas lúdicas, va a haber distintas actividades, pero también va a haber exposiciones, charlas.
nos recomendarías tú para ir con la familia en esta fecha? Yo se los recomendaría absolutamente. Creo que es un lugar muy grato para ir a pasear con la familia. De partida la entrada es liberada, o sea, está abierta a toda la comunidad, no hay un costo por ir. Vamos a estar el día sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Van a haber carritos de comida, van a haber varios emprendedores donde van a poder comprar productos, maceteros, herramientas de jardín, frutos secos, tomates cherry, miel, aceite de oliva. Y además van a haber actividades para los niños, vamos a tener actividades lúdicas para los niños para que se entretengan y se encanten con la naturaleza, porque ellos son el futuro. O sea, a ellos tenemos que transmitirle este amor por las plantas y este cuidado por el planeta. Y vamos a tener, como tú dices, charlas. Va a estar con nosotros Alicia Moya, que ella es ingeniera agrónoma de la Católica del Paraíso, especialista y catadora de aceite de oliva, que nos va a enseñar sobre la producción de aceite de oliva y cómo aprender a catarlo. Va a estar Gabriel León, con el que fuimos compañeros en el doctorado, Gabo Tuitero. Más entretenido, Gabriel. Científico y difusor. Él es muy entretenido. También va a estar dando unas charlas sobre cómo las plantas se adaptaron, ¿no es cierto? Porque algunas plantas tú te las comes y son tóxicas y otras plantas son alimento. Va a estar Sandra Queirolo, también ingeniero agrónomo, y ahora se especializó en el tema de paisajismo, que nos va a contar un poco de estos jardines sustentables, de cómo nos hacen bien a nosotros. Yo voy a dar una charla también en general de los distintos usos y funciones de las plantas y un poco sobre lo que es el mejoramiento genético, en el fondo, que es lo que ha llegado a que podamos comer estos alimentos más nutritivos, más grandes, más con una selección, que queremos que la fruta sea también para los productores, ¿no es cierto?, que nos pueden estar viendo más productiva, más grande, más sabrosa, y ojalá con una buena cosecha, que es lo que Chile necesita para viajar y exportar nuestros productos. Y esas son una de las cosas que van a estar ahí. Quizás voy a tomarme de ese punto, Carolina, porque ya hemos hablado en otros programas de mejoramiento genético, y ya que vas a dar esa charla, vamos a aprender en esos días sobre mejoramiento genético. Cuéntanos un poco más el uso, las funciones de este mejoramiento genético que, como nos decía, es una herramienta muy consistente para adaptarnos al cambio climático. Exactamente. Bueno, el mejoramiento, como les decía, empezó hace mucho tiempo. Ahora es un mejoramiento genético más profesional, más científico, ¿no es cierto? Pero esa es la idea, y en distintos productos. Por ejemplo, yo trabajé en mejoramiento genético de uva de mesa, y ahí lo que se buscaba es tener variedades de uva que sean obviamente sin semilla, que es lo que quiere el consumidor, ¿no es cierto? Grandes, con buena firmeza y buena post cosecha, para que Chile, como potencia alimentaria, pueda tener una uva que en el fondo sea capaz de viajar y llegar. Y también se está haciendo mejoramiento para tratar de incluir también otros atributos, como pueden ser resistencias, por ejemplo, a hongos como idio, que atacan a nuestra uva, y en el fondo, si la uva per se ya es resistente, nos vamos a evitar un montón de aplicaciones químicas que no son muy deseables, ¿no es cierto? En Chile, Línea ha hecho muchos programas de mejoramiento genético de la papa, del arroz, del trigo, que a veces la gente no sabe. Pero estuvimos conversando con quienes han hecho en arroz, ¿te acuerdas, Francisco? Estuvimos conversando. Claro. Y eso hay que la contarlo. Reina del arroz. Con la Carla Cordero, claro. Entonces, que la felicitamos a propósito, se ganó un premio que le va a entregar en línea. Buenísimo. Entonces, esas cosas la gente cree que en Chile no se hacen, pero sí se hacen. O sea, y eso es para que tengamos mejores productos, con mejor calidad nutritiva, con mejores condiciones de almacenaje, para que podamos viajar y que lleguemos y podamos competir con otros productores que están mucho más cerca del mercado, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea del mejoramiento, tener una variedad de distintas especies de fruta que cada vez sean con mejores atributos. Es como el celular. En el fondo, cada versión del celular queremos que sea mejor que la anterior. Eso busca el mejoramiento genético,
que cada producto, cada hijito de estos nuevos cruzamientos que hacemos sea mejor que sus padres y nos tenga mejores atributos. Y obviamente ahora también enfocado en el tema de las condiciones ambientales y climáticas. Adaptarse, tenemos que adaptarnos, ese es el desafío. Hablamos de agua en este programa en un inicio, ahora de cambio, producto del cambio climático, de mejoramiento genético. Esto no es una sola acción. Tenemos que combinar distintas acciones que nos permitan seguir alimentando a las personas. Ya parecemos como disco rayado, como dicen, hablando de la alimentación, porque ese es el desafío, no es el apoyo al agricultor o a la agricultora. Es desde ahí, por supuesto, hay que apoyar, en el fondo hay que focalizar el apoyo, pero desde ahí producir alimentos saludables y, por cierto, de forma sostenible. Ese es el gran desafío. Exactamente, de forma sostenible. Por eso también, como las superficies para plantar y producir son cada vez también se van restringiendo, por eso también es súper relevante que a través del mejoramiento tengamos cultivos que sean mucho más, con mayor rendimiento, mayor potencial de rendimiento, es decir, en una misma superficie puedas tener mayor producción, porque obviamente la población va creciendo y el área rural cada vez se va disminuyendo, entonces tenemos que enfocarnos en eso, ayudarnos en eso y aprender de las plantas, aprender de todo lo que nos entregan, de sus mecanismos de defensa, de las alelopatías, que en el fondo es como el bullying entre las plantas, ¿no es cierto?, que ocupan un espacio para que otras no crezcan. O sea, muchas cosas que creemos que solo las tenemos los seres humanos, las plantas también las tienen. Qué bueno tener instancias como esta que van a tener el 9 y 10 de septiembre en el Parque Araucano, en que se pueda educar también un poco, se pueda de manera lúdica, de manera entretenida. Pues muchas veces se trata de separar y dividir y generar como que el fitomejoramiento casi que fuera algo antinatural cuando ha estado siempre del origen de la... Ha estado siempre. Eso es un poco el concepto. Claro, que la es gente la estrategia entienda. que tienen las plantas para ir sobreviviendo y para ir adaptándose a las condiciones que han cambiado durante toda la historia del mundo. La misma evolución ha hecho, así como uno entiende mucho el concepto de los animales, ¿no es cierto? De animales que desaparecieron o generaron cosas por la evolución, las plantas también lo hacen. Así como tú dices, se han ido adaptando y ahí es donde uno va y busca y encuentras una planta silvestre que por condiciones X se tuvo que adaptar a un ambiente muy desértico o muy salino y ahí la estudia y la puede utilizar en el fondo para tratar de incorporar esas características a otro cultivo que nosotros necesitamos como fuente de alimento. El caso de la frutilla, que es tan famoso, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, bueno, la frutilla roja, que es súper natural. Bueno, no existía tal cual roja hace un par de siglos atrás. No. Era blanca. Era blanca. Y venía de Chile. Y venía de Chile, exactamente. Exactamente. Todas las frutillas maravillosas que tenemos y que vemos provienen de los primeros cruzamientos que hicieron con la frutilla chilena de Chiloé, como tú dices, exactamente. Bueno, temas que se van a poder aprender entonces el 9 y 10 de septiembre en el Parque Araucano, Expo Verde Floral. Un último llamado para que puedan asistir. Sí, bueno, los dejo, espero haberlos entusiasmado y los dejo a todos súper invitados a que nos vayan a visitar el 9 y 10 de septiembre a la Expo Verde Floral en el Parque Araucano. Con toda la familia, lo van a pasar súper bien, van a aprender, vamos a crear conciencia en nuestra comunidad, a veces de este loco Santiago que se ve un poco alejado del agro, ¿no es cierto? Pero todos necesitamos las plantas, todos necesitamos los alimentos, así que vayan a vernos, a entretenerse, a pasarlo bien y a aprender un poquito de las plantas. Muchas gracias, Carolina. Ha sido un gusto. Además, vamos a ir a aprender. Tenemos que conectarnos porque muchas veces desinformación. Este programa fue bien variado, Francisco. Hablamos de agua, como decíamos, hablamos de esta posibilidad de abrir lo que ocurre en el campo a todas las familias de Santiago. Así que la invitación está hecha y sin duda vamos a ir a ver no solamente a los productores y a las productoras, sino que aprender de las plantas para tener un mejor vivir. Aprendamos juntos porque vamos a tener de todo, vamos a ver de compost, vamos a ver de cultivo hidropónico, a veces la gente no tiene suelo, la planta puede crecer sin tener un sustrato en tu propio balcón de departamento. Así que ojalá que allá estaremos. Y allá lo esperamos. Bueno, Carolina Uquillas, agrónoma de la Universidad Católica de Valparaíso, además es doctorada en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y justamente quien está a cargo también de toda la parte programática de esta Expo Verde Floral que se realiza el 9 y 10 de septiembre en el Parque Araucano. Muchas gracias por haber estado con nosotros haciendo Chile Alimentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo espero allá. Un gusto. Muy buenas noches.
Bueno, nos despedimos entonces, María Emilia. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa y que lo pasen muy bien el resto de lo que queda de esta noche, como siempre, en Agricultura Técnica.